Así es, solicito se le impongan medidas cautelares, esto de conformidad con el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Solicito se le imponga la fracción primera, esto sería la presentación periódica ante el juez o la autoridad que usted designe de manera mensual. Además, la fracción séptima, la prohibición de acercarse a determinados lugares, siendo estos primero el domicilio de la víctima y el jardín de niños y demás lugares en los que se encuentra la víctima. La fracción octava, la prohibición de convivir o acercarse a determinadas personas, siendo esta la víctima y la representante de la víctima. Además, la fracción onceava, la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional, puesto que la imputada aquí presente tiene la licenciatura en educación preescolar y puede victimizar a diverso menor. Todo esto con fundamento en el artículo 168 del Código Nacional, pues constituye un peligro de sustracción de la imputada aquí presente, pues por el delito que hoy se le formuló. Es un delito de abuso sexual con penalidad agravada que va de una pena de 3 a 10 años de prisión. Además que esta pena se aumentará en 2/3 partes de acuerdo con el artículo 175 en su fracción tercera. Además, el artículo 169 del Código Nacional nos habla de un peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, querrá influir en testigos, los cuales podrían ser pues la directora, la maestra del plantel, la misma víctima o la representante de la menor. Y además, con el artículo 170 del Código Nacional se constituye un riesgo para la víctima y además para la comunidad, pues es maestra y puede seguir teniendo contacto con menores que posiblemente se podrían revictimizar. Es cuanto. Señor defensor, ¿alguna manifestación en cuanto a lo solicitado? Sí, señoría, un segundo nada más. Sí. Señoría, la defensa se encuentra de acuerdo en las primeras 3 de las medidas cautelares solicitadas por la ciudadana agente del Ministerio Público. Sin embargo, por la cuarta, que corresponde a la suspensión del cargo que ocupa la señora, debo manifestarle a su señoría que ese es el único medio de subsistencia que tiene la señora, mi representada. Suspenderla en el ejercicio de su cargo sería muy gravoso para ella y para su familia, pues sus ingresos se verían directamente afectados. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de un tribunal colegiado, del primer tribunal colegiado del segundo circuito con residencia en la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México, emitió una tesis de jurisprudencia donde, si bien es cierto, no habla precisamente de esta medida cautelar, sino de la prisión preventiva, hace referencia a que imponer una medida cautelar de este tipo afecta la presunción de inocencia como regla de trato procesal en todos los asuntos penales, y que el hecho de que pudieran imponer una medida cautelar aduciendo que mi cliente se puede sustraer de la acción de la justicia es violatorio precisamente de este principio de presunción de inocencia. La tesis la encuentra bajo un número de registro en IUS 201-174-6, es decir, 2.011.746, y tiene el rubro prisión preventiva justificada. La imposición de esta medida cautelar bajo el argumento de que por la pena de prisión que merece el hecho delictuoso que se imputa al acusado, este podría sustraerse de la acción de justicia y no comparecer a juicio, viola el principio de presunción de inocencia en su vertiente de regla de trato procesal para la legislación del Estado de México. Sin embargo, la legislación del Estado de México y la legislación que ahora es nacional tienen similares redacciones, por lo que, señoría, imponer esta medida cautelar creyendo que mi cliente puede sustraerse de la acción de la justicia o bien realizar abuso sexual en contra de diversas personas que no son la víctima, representa pues una violación al principio de presunción de inocencia, razón por la cual no nos encontramos de acuerdo con la imposición de dicha medida. Bien. ¿Agente del Ministerio Público se va a acercar?
Sí, su señoría, considero que es proporcional la medida cautelar que estoy solicitando en la fracción 11ª de la suspensión temporal, puesto que la agresión sexual se realizó dentro de un plantel en el horario escolar y se le realizó a una de sus alumnas. Entonces, si ella está en diversa escuela, pues se puede correr el riesgo con diverso menor que pueda ser agredido también de manera sexual. Sin embargo, pues yo lo dejo a su consideración. Bien, nada más para puntualizar, la fracción 7ª estriba en la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima. ¿Cuál es ese domicilio? Es el domicilio y el domicilio del jardín de Villa niños. Chihuahua, número, perdón. 282, Ajá. Colonia. Y el otro domicilio que solicité es el domicilio del jardín de niños. Bien, cerrado el debate entonces, atendiendo los requisitos que de acuerdo con los artículos 153 y 159 del Código Nacional de Referencia se deben observar al resolverse una imposición de las medidas cautelares, se considera primeramente que se dio oportunidad de rendir declaración preparatoria a la señora, cuyos datos generales y personales ya se encuentran inmersos en la administración de este tribunal, a quien se le atribuyó en esta audiencia la comisión en el delito de abuso sexual con penalidad agravada, previsto sancionado sin prejuzgar por el artículo 174, en debida relación al numeral 175 en su fracción 3ª, ambos del Código Sustantivo en la materia, en el asunto que hoy nos ocupa, y con el fin de garantizar la presencia de la imputada aquí presente en el juicio, así como al considerar proporcional el hecho imputable como la probable sanción que evidentemente sin prejuzgar se le pudiera llegar a imponer, en términos de lo señalado en el artículo 154, 155, 156, 157, 158, 168, 169 y 170, las anteriores, en base a los exprimidos por la gente del Ministerio Público, y considero pertinente destacar, garantizar la seguridad de la menor víctima de 3 años de edad. No hubo oposición por la defensa en cuanto a las medidas cautelares solicitadas por la gente del Ministerio Público, establecidas en la fracción 1ª, 7ª y 8ª. La primera en acudir de forma mensual ante la Fiscalía Especializada en la ejecución de penas y estampar su firma. La 7ª, la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima ubicado en la calle, así como el jardín de niños, así como la prohibición precisamente de convivir con la víctima y con la representante legal de esta. Por esto, repito, no hubo oposición por parte de la defensa. Sin embargo, también la Fiscalía solicita que se le imponga la medida cautelar establecida en la fracción 11ª del numeral 155, consistente en la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, haciendo suponer que por el carácter específico, la calidad específica de la señora Carla Liliana pudiera verse inmiscuida en un diverso hecho similar con un diverso menor de edad. No hay que olvidar que, repito, las medidas cautelares primeramente tienen el carácter de excepcional y se basan y se imponen precisamente para garantizar la presencia de la imputada aquí en el presente juicio, así como también diversas modalidades de garantizar la seguridad del menor víctima de 3 años de edad. Considero que está debidamente reducida la posibilidad de que se sustraiga la acción de la justicia con las primeras 3 medidas cautelares solicitadas. Hasta este momento tenemos, durante la secuela del proceso, se le ha formulado solamente imputación a la señora Carla Liliana. No tengo yo conocimiento, no podemos prejuzgar si efectivamente se le vaya a vincular a un proceso el día y hora antes señalada, a las 10 horas del día 16 de enero. Sería, en caso de acceder a la petición planteada por la gente del Ministerio Público, como bien lo refirió el defensor, estaríamos vulnerando el principio de presunción de inocencia, solamente por la calidad específica de la señora Carla Liliana, suponer que sin prejuzgar, repito, porque ni siquiera existe hasta este momento una probabilidad de que haya cometido el hecho material de la formulación de imputación, suponer que por el solo hecho de haberle formulado imputación el día de hoy, quiera decir que pudiera desplegar una conducta similar a la que se le imputó el día de hoy. Repito, sería totalmente gravoso para ella imponerle esa medida cautelar, porque hasta este momento ni siquiera se le ha dictado un auto de vinculación a proceso. No sabemos si el día lunes se le va a dictar precisamente el auto de vinculación a proceso. Será hasta en tanto se tenga conocimiento de esta situación que la gente del Ministerio Público, si así lo vuelve a considerar, podrá solicitar esa medida cautelar. Hasta este momento, repito, se vulneraría el principio de presunción de inocencia solamente porque en la calidad específica en que ella labora pueda intervenir o desplegar una conducta similar a la que se le formuló en imputación el día de hoy.
considero desproporcional precisamente esa solicitud que plantea la Fiscalía respecto a esa medida cautelar, quedando vigentes e imponiendo solamente las establecidas en la fracción primera, séptima y octava del numeral 155 del Código Nacional de Referencia, considerar que estas sí son proporcionales al riesgo que se trata de evitar y sobre todo garantizar la seguridad de la víctima y garantizar que ésta se someta voluntariamente al presente proceso. Estas medidas cautelares, que no deben ser el tiempo que dure el presente proceso y tampoco mayor de 12 meses, las cuales fenecerán en todo caso el día 11 de enero del año 2018. En ese entendido y en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 16, fracción primera y 22, ambos de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, se ordena girar oficio a la aludida autoridad informándole de la presente resolución, toda vez que es la autoridad encargada y facultada para la vigilancia de las medidas cautelares. ¿Algo más? Únicamente copia del registro de la presente audiencia. Gracias. Igual que la Fiscalía, señoría. Bien, expidas entonces la copia solicitada por los intervinientes al término del artículo 50 y 61 del Código Nacional de Referencia, y no viendo más que ser constar, siendo las 11 horas con 24 minutos del día de hoy, se da por concluida la presente audiencia. Termina la grabación, sala 7.